Buenísimas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Contexto, aquí en las pantallas de NPI. Soy Fito Cabral, lo voy a reemplazar este mes de febrero y marzo a Luis Vareiro, que bueno, temporalmente está asumiendo otros programas, la conducción de otros programas. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, tiene que ver con el inicio de las clases en colegios, en escuelas, porque más de 1.500.000 niños y adolescentes vuelven a las clases presenciales. Y esto después de 2 años representa todo un desafío, lo que tiene que ver con los protocolos de salud, lo que tiene que ver con la presencialidad nuevamente, los kits escolares que dicen los padres. Bueno, vamos a hablar con todos los sectores y quiero presentar ya a quienes nos acompañan esta noche. Está la doctora Sandra Irala, directora de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. También nos acompaña Francisca Monjes, ella es miembro de FEDAPI, la Federación de Padres de Estudiantes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y los padres agradecemos el espacio. Y está con nosotros Hugo Tintel, director general de Bienestar Estudiantil del Ministerio de Educación y Ciencias. Hugo, ¿cómo estamos? Don Fito, ¿cómo le va? A los miembros de la mesa, un gusto compartir. Quiero empezar por la doctora Sandra Irala porque hoy tuvimos novedades respecto a, bueno, la derogación del decreto que a partir de mañana deja de tener efecto en cuanto a las restricciones o las medidas preventivas para el COVID. ¿Cómo afecta esto al protocolo que rige en escuelas y colegios? Decía el ministro de Educación que todavía van a tener algunos ajustes, pero en la práctica, ¿qué va a pasar? Bueno, aclarar que lo que va a dejar de, digamos, estar en vigencia es el decreto presidencial. El decreto presidencial lo que hacía es, digamos, dar un marco jurídico a lo que constituían las medidas sanitarias que están dentro de los protocolos sanitarios. Entonces, esto que va a dejar digamos, de ser emitido desde mañana se refiere a los decretos. Ahora bien, las recomendaciones sanitarias en el contexto de la pandemia que aún continúa seguirán. O sea, las recomendaciones que son inherentes a lo que es la normativa del Ministerio de Salud en su carácter, digamos, de rector de lo que corresponde a las medidas sanitarias continúa. Y estas medidas son las ya conocidas, ¿verdad?, de lo que está demostrado que puede ayudar a prevenir y en algunos casos mitigar lo que corresponde los contagios, sobre todo en un lugar cerrado, ¿verdad? Entonces son la vacunación, el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, que en este momento es una ley vigente por la Ley de Emergencia Sanitaria, y también digamos, el lavado de manos, ¿verdad? Entonces, estas medidas sanitarias son las recomendadas para tanto COVID como para cualquier otra enfermedad respiratoria, ¿verdad? Entonces, estas siguen vigentes. En los colegios, en las escuelas, las medidas que se habían adoptado continúan igual. En cualquier espacio que uno tenga, digamos, un número determinado de personas que se encuentran aglomeradas en un mismo tiempo, en un mismo lugar, y en el que hay que minimizar los riesgos, sí. Todo lo que sea recomendación de lo que es disminuir la posibilidad de contagio dentro de esa área. Hugo, no sé si está dentro de tu dirección de bienestar estudiantil justamente esto que tiene que ver con la infraestructura, porque bueno, algunos colegios decidieron todavía utilizar las burbujas porque no tenían el espacio físico suficiente para la cantidad de estudiantes matriculados. ¿Están buscando una solución desde el MEC? ¿Están viendo cómo hacer, cómo ajustar eso? Bueno, antes que nada es importante un poco destacar lo que es el retorno seguro a clases dentro de las modalidades existentes. Estamos hablando de un protocolo y ahí me gustaría hacer énfasis a tu consulta, pero antes contextualizar, ¿verdad? Atendiendo un poco al nombre en contexto, en donde es importante destacar que el Ministerio de Salud ha tenido un trabajo conjunto con el Ministerio de Educación desde el inicio de la pandemia. El primer protocolo borrador del año 2020 en una incidencia de los números hizo propicio para hacer ya un ejercicio del retorno seguro. Esto de alguna u otra manera buscó retomar las actividades escolares y pensar en todos los elementos que convergen con la institución. En este caso, el 2021, en un ejercicio fuerte de la práctica del protocolo 2020-21, nos hizo ver de que hay un interés masivo de retornar a las actividades escolares. Ahí manteníamos todavía el protocolo de la vigencia, lo que la doctora acaba de mencionar como ente rector, y sumar un poco 2 variables interesantes, el distanciamiento 1.5 y el tema de la vacunación. Hemos
En el retorno seguro instalado, una campaña de vacunación a fin de año, atendiendo al segundo semestre, donde el régimen epidemiológico nos ayudó un poco a comprometer eso. Y en ese primer ejercicio, en el retorno, las comunidades educativas y los ejidos hicieron uso de su autonomía para tomar definición del contexto educativo, la pandemia como tal, la campaña de vacunación y los espacios educativos. Ahí destacamos el aula y otros espacios educativos. No solamente el aula como el proceso pedagógico, sino que los comedores, las bibliotecas, inclusive el entorno deportivo. De esa experiencia nos valió un piloto. A principio del mes de febrero estuvimos cerrando la campaña denominada Escuelas de Verano. Trasladamos el mismo protocolo que había recomendado Salud, con todas esas medidas. Recordarás vos que teníamos un índice muy alto de contagio respecto a las vacaciones, pero queríamos hacer un piloto con unas comunidades educativas y tuvimos 15 departamentos, 102 escuelas y más de 8.000 estudiantes desde el prejardín hasta la educación media. Resultado, espacio, contexto educativo, afinidad de los chicos para volver, un buen comportamiento del régimen sanitario y por sobre todo ningún contagio significativo. Lógico, es totalmente diferente con la cantidad de 1 millón y pico de retornantes, y en el mismo ejercicio estuvimos aquí con los padres, la FEDAPI entre ellos, reunidos con la señora viceministra. El retorno científico un poco aquí que nos daba la doctora es de que serían los 3 pies los más indicados a respetar en rectoría, de un 1.5 a 3 pies, que son 91 centímetros, y eso hizo que cada institución educativa busque el contexto en el cual iba a retomar en el espacio físico. Yo no plantearía desde una definición de si contamos o no con la infraestructura, porque cada una de las instituciones es diferente. Incluso significativamente la matrícula se está ajustando en algunos puntos, y otros donde tenemos una matrícula estimada por el crecimiento de la movilidad estudiantil, se están buscando alternativas según está establecido dentro de nuestro retorno seguro. Lo importante es que nuestra población estudiantil siga adoptando las medidas sanitarias. La escuela representa hoy el lugar más seguro, y con el acompañamiento de las organizaciones estudiantiles y la de los padres también se están buscando alternativas en torno a lo que es infraestructura, que es uno de los puntos. Después hay otras cuestiones, como destaco el tema de la alimentación escolar en el lugar, plato fresco. Después de 2 años los chicos vuelven a comer en las escuelas. Y una de las variables es esa, ¿verdad? Cómo convergen las políticas compensatorias, billetaje electrónico, que es lo otro, boleto estudiantil, cómo genera el vínculo para que el chico vuelva, después de 2 años vuelva a circular el billetaje electrónico, la alimentación escolar, la infraestructura, el proceso pedagógico y el ambiente de clase. Ahora, Francisca, ustedes como Federación de Padres, ¿cómo están viviendo este retorno a clases presenciales? ¿Qué están viviendo y qué recogieron de las impresiones de los padres? Bueno, primeramente la alegría y el entusiasmo que decidimos transmitir a nuestros hijos después de 2 años de quédate en casa, de encierro. Eso decidimos los padres organizados hacerlo un poco para dar y para generar tranquilidad a la población, ya que venimos de un proceso de encierro que generó también estrés, pero demasiadas cosas en las familias paraguayas, la situación económica también que no está fácil. Entonces, más que nada acompañar ese entusiasmo y esa mirada un poco desde afuera como padres también, lo que va a ir sucediendo y a partir de ayer, del primer día de clases, y también lo que tenemos que ir mejorando como siempre. Pero más que nada en esta primera semana, el acompañamiento desde el vamos, desde sus emociones, desde la mirada mismo del niño y del adolescente, más que la mirada del adulto, que a veces somos un poco egoístas y no nos ponemos en sus lugares, y eso era acompañar todo ese proceso, generarle tranquilidad a los niños y a los adolescentes, para después acompañar escuela-familia, que eso es un vínculo que no se puede romper, y ver fortalecer las familias dentro de las instituciones educativas, dentro del sistema educativo, es demasiado importante como eslabón
importante, vuelvo a repetir, las cooperadoras escolares con su aporte grandioso que siempre nos encuentran, las escuelas dentro, y esta no es la excepción. Trabajamos de acuerdo a nuestras posibilidades para también dar, como siempre, nuestro grano de arena y que la escolaridad de nuestros hijos sea un poquito más liviana para ellos, en un ambiente más saludable también. Doctora, la vacunación en las escuelas, sé que no es directamente el área que usted maneja, pero me imagino que genera también cierta tranquilidad, ¿verdad? Tanto para docentes, estudiantes, padres, el hecho de tener a mano la vacunación en la escuela para, bueno, los chicos que recibieron una dosis o todavía no recibieron ninguna. Claro, o sea, en lo que va de la pandemia, que el 11 de marzo justamente se cumplen 2 años de ser declarada pandemia, tenemos un antes y un después de la estrategia de vacunación. Sin duda esto marca, digamos, que esta ola inclusive no haya determinado ni tantos fallecidos ni tantas hospitalizaciones como sí se vio en la ola anterior, ¿verdad? Entonces, la vacunación es la estrategia más efectiva como medida preventiva ante una enfermedad. En este caso, para evitar, ¿verdad?, las formas graves y los fallecidos en cualquier edad, y ahora el plan de vacunación contempla a partir de 5 años, y lo que marca también un antes y un después de lo que corresponde al retorno de clases a los niños, ¿verdad? Y por supuesto que eso da una tranquilidad en el sentido de salud pública y sin duda a la comunidad educativa también, ¿verdad? Quiero aclarar nada más que también estaban invitados representantes gremiales de los docentes, pero bueno, no pudieron estar esta noche, pero nada más que para aclarar que todos los sectores estaban invitados. Yo sé que no es tu área, pero me imagino que en términos de relacionamiento social, el retorno presencial a las clases es vital para los estudiantes, para los chicos, para los adolescentes. Estar y compartir y poder estar con sus compañeros en aula, con el docente, poder hacer directamente las consultas. En términos pedagógicos, en términos de relacionamiento social, es radicalmente diferente a la modalidad que se tuvo en estos últimos 2 años. Yo aportaría lo siguiente, el ministro siempre nos recuerda de que como cartera tenemos que ocuparnos de las líneas estratégicas y de la política educativa. Y en el Ministerio de Educación y Ciencia existen buenos técnicos de carrera de diferentes áreas, un equipo multidisciplinar, psicólogas, trabajadoras sociales, efectivamente pedagogas. Y lo bueno de combinar las políticas compensatorias, hablando desde la Dirección General de Bienestar Estudiantil, es pensar un poco desestructuradamente. Entonces, por un lado están las políticas compensatorias y por el otro lado el estímulo pedagógico que convergen para dar respuesta al Estado como garante de derechos desde un ente rector que es el Ministerio de Educación. Entonces, estas mesas con nuestros pares técnicos nos han permitido pensar en el sentido pedagógico del espacio escolar como un espacio seguro, por sobre todo las recomendaciones internacionales, UNESCO, UNICEF y otras cooperantes han manifestado que efectivamente el apoyo psicosocial que genera en resguardo el docente con todo el vínculo en ese contexto educativo representa un aliciente para la propia pandemia. De ahí el vínculo que ha generado esta situación con las organizaciones estudiantiles y los padres, como lo ha dicho recién aquí doña Francisca, nos ha permitido aprender. Tal punto en que nosotros ya estamos en una fase en donde dentro del proceso de mitigación de gestión de riesgo estamos viendo como ese estímulo educativo vinculado a las medidas, por ejemplo, recomendables que son la oxigenación, la ventilación del ambiente. Estamos desarrollando una investigación con la Dirección de Investigación del MEC, encarando un poco cómo el nivel de oxígeno de alguna manera estimula. Decimos siempre que en el turno mañana existe como mayor predisposición de aprendizaje porque efectivamente el ambiente es un poco más limpio, por decir así, más fresco. Y en el turno tarde hay como una cierta somnolencia en funcionar. Entonces el oxígeno tiene algo que ver vital. Recibimos una importante donación, está en entrenamiento, se hizo la distribución efectiva en puntos de referencia para tomar una muestra y a ver cómo se comporta un poco el nivel de CO2 en las instalaciones educativas, no solamente para ver un poco cómo está la ventilación, sino que también como esos valores nos permiten interpretar cómo el chico está siendo estimulado en el aula
y cómo de alguna manera podemos ver que incide en el proceso pedagógico y por sobre todo el vínculo social, que es muy importante. Sabemos que los chicos están seguros, pero hay otros elementos de seguridad en la escuela y por sobre todo un día en el aula cuenta suma, como estaba diciendo aquí la madre de familia. Entre ayer y hoy se ha sentido eso, cierta normalidad, a pesar del cubreboca y la medida, pero se siente la normalidad que los chicos mismos están buscando dentro del contexto educativo. Bueno, vamos a hablar a la vuelta de la pausa con Francisca justamente de lo que se perdió en estos 2 años en cuanto a aprendizaje y cómo van a colaborar los padres, y también con Hugo, que nos comente un poco las estrategias del MEC, y seguimos hablando también con la doctora Sandra Irala a la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta aquí en Contexto hablando del retorno a clases presenciales, y quizás uno de los principales desafíos sea poder recuperar lo que en estos 2 años no se pudo desarrollar en términos pedagógicos, en términos de programa. Y vamos a hablar un poco con Francisca para ver si ustedes tienen algún tipo de comunicación de parte del MEC, cuál es la estrategia para de alguna manera recuperar estos 2 años que, bueno, tuvieron clases virtuales, entre comillas, los estudiantes. ¿Hay algún plan? ¿Les comentaron de algún plan desde el MEC? Sí, de hecho, desde el inicio de la instalación de la mesa técnica de padres y de los demás miembros de la comunidad educativa, hay una conversación muy fluida desde el ministro de Educación y todos sus colaboradores, la viceministra también, y todos los compañeros del Ministerio de Educación. En esas mesas técnicas conversamos todo lo que es interés del aprendizaje y de todo lo que es el bienestar del niño dentro del sistema educativo. Conversamos en las mesas anteriores al inicio de este año. Ya la viceministra nos había presentado cómo seguirían, cuál es el plan de ir recuperando esos aprendizajes perdidos. Si bien el tiempo quizás o los 2 años perdimos muchas cosas, pero también ganamos otras. Por decir, hoy le conocemos al virus y sabemos a qué nos enfrentamos, entonces de ahí que hay también cierta tranquilidad. Pero en cuanto a lo pedagógico, sí, los padres vimos, sentimos y vivimos más que nunca el retroceso en cuanto al aprendizaje. No desconocemos el esfuerzo del Ministerio de Educación, pero todos nos esforzamos y pusimos nuestro granito de arena. Esto algo nuevo que nos vino a nivel mundial. Y bueno, eso que la viceministra nos presentaba era un poco reforzar la área de lenguas, de castellano, guaraní, la de matemática, todo lo que lleva al niño al pensar y a poder sacar del sistema educativo ciudadanos pensantes, más que nada con criterios propios, para que puedan salir al mundo no solo laboral, sino también puedan ejercer su derecho y su autonomía, para que ellos puedan ser también los que den fuentes de trabajo y no que se integren al sistema laboral, que también ellos sean los que integran. Entonces, nosotros muy contentos por tener una fluidez con el Ministerio de Educación, y hasta puedo decir más que antes. Creo que se entiende que comunidad, escuela, familia no puede ir con diferentes caminos. Y feliz también porque a través de la patria potestad que tenemos nosotros los padres, hoy día cumplimos con nuestra responsabilidad y con nuestra obligación de tener a nuestros hijos dentro del sistema educativo, impulsando las familias y los padres que creen que las vacunas, o las que creemos que las vacunas son las que nos están salvando. Y bueno, eso también desde la Federación estamos instando a los padres para que se acerquen a las escuelas y poder tener realmente una normalidad en su totalidad, una normalidad en el aprendizaje, una normalidad en cuanto a la salud que podamos tener dentro de las aulas. Y bueno, y todas esas cuestiones hoy día podemos decir que estamos conversando en mesas con los integrantes del Ministerio de Educación, y es demasiado interesante que el Ministerio, es importante, el Ministerio de Educación entienda, comprenda y es más, acepte desde también las manos de los directores en las instituciones educativas que sin el trabajo también continuo de los padres aglutinados en cooperadoras escolares,
también va a ser imposible el sostenimiento durante todo el año de la infraestructura y de todo lo que requiere cada institución educativa. Entonces hablamos de todo un poco, consideramos que somos escuchados. Hablaba un poco también, le consultaba al compañero del ministerio el tema de los kits escolares. Nosotros también ya hicimos un poco el pedido, si bien verbal en esas mesas, lo queremos hacer por escrito, de que formar parte desde el vamos de qué es lo que queremos realmente como familias dentro de los kits escolares, que mamá, papá entienda. Y hoy día, como decía la doctora, hay un antes y un después, y todos nos reinventamos, que también podamos ver con otra visión, que realmente es lo que necesita el niño de hoy después de una pandemia para su aprendizaje en lo pedagógico, porque sabemos que la educación es responsabilidad de todos, pero de mamá, papá en las casas es una responsabilidad de valores, de principios. En la escuela se refuerza, pero la parte pedagógica, la que se parte en las aulas, ya es absoluta responsabilidad del docente acompañado de las familias en las casas. Entonces, para nosotros es muy interesante que los padres aglutinados y asociados en las asociaciones de cooperación escolar, que hoy día nos encuentran dentro de las escuelas, trabajando, aportando, colaborando de acuerdo a nuestras posibilidades, porque el voluntariado siempre decimos que no es para cualquiera, no todos estamos, digamos, preparados para ejercer ese trabajo loable y lindo que se hace, y más aún si es a favor de la educación de nuestros hijos. Entonces es muy importante que el Ministerio de Educación se apropie de realmente hoy de lo que es familia, comunidad educativa, todos, para poder esto llevarlo adelante. Quería interrumpirte un segundito porque le quería preguntar acá a Hugo Tintel, del Ministerio de Educación. Me imagino que esto va a requerir un esfuerzo mucho mayor de parte del MEC para poder de alguna manera recuperarse, que no es tu área, el área pedagógica, pero hablábamos con la doctora, con la viceministra Alcira Sosa, y nos decía, entre otras cosas, lo que planteaba aquí Francisca, de reforzar materias durante un mes y medio para los chicos, después hasta mayo incluso para los del sector secundario. Sé que conoces los planes estratégicos del Ministerio de Educación. ¿Qué cambia en este año de retorno para poder de alguna manera recuperar estos 2 años que tuvieron los chicos clases desde la casa con una computadora, con un celular? Ya, como te decía, hay cosas que preocupan. Lo primero en la participación es escuchar a los sectores que están en comunidad educativa, así como escuchamos a docentes, directores, a nuestros referentes a nivel departamental, escuchar a los padres, pero por sobre todo en participación a los propios estudiantes, ¿verdad? El MTE representa para nosotros, al igual que la reunión técnica con padres, un espacio de debate, y habíamos cerrado el año pasado con algunas recomendaciones, apropiaciones de retorno seguro a clases. Como mencioné, el ministro nos pidió ocuparnos de esas cuestiones, y en la mesa técnica de los diferentes sectores, la viceministra ya lo ha comentado, la estrategia principal es nivelar saberes. Esta nivelación de saberes nos permite compartir un poco el interés de la estrategia con los programas en los diferentes niveles del sistema educativo, desde el prejardín, jardín preescolar, escolar básica, educación media. Vos que por ahí estás también con una hija adolescente, sabes de que es importante escuchar, hablar, participar, pero a la vez también ver qué es lo que tenemos que apuntalar. Entonces este plan que ya empezó con la colonia de verano que te estaba comentando, nos permitió sentir un poco una estrategia. Hoy existen las UPI, que son las unidades técnicas de soporte, que crea todo el contenido que tenemos en la página del Ministerio de Educación y Ciencia de Tu Escuela en Casa. Luego tenemos lo que es el trabajo técnico en terreno por parte de las supervisiones, la reestructuración de las supervisiones educativas que permiten potenciar lo pedagógico más que lo administrativo. ¿Por qué? Porque lo administrativo hoy está en línea, ¿verdad? Esa ventaja el MEC también ha potenciado en lo tecnológico. Entonces todo el soporte técnico de comunicación está en línea, desde la selección del billetaje electrónico, el monitoreo, la transparencia de los útiles escolares. Destacando que hoy es 22, ¿verdad? Y ayer cerramos la distribución efectiva, hoy estamos haciendo un repaso
de algunos claros que pudo haber querido, y ese no es el reclamo hoy, ni tampoco la calidad de los útiles. A lo mejor decisiones que se han tomado respecto a cómo salir en simultáneo para llegar, pero es elemento que permite pedagógicamente estimular. Ejemplo, Chaco Paraguayo. La estrategia fue plurigrado, atender con una computadora a cada docente, el 100% de estos docentes que están en terreno, al igual que directores, tienen este soporte para todo lo que es planificación. Pero en paralelo el chico en estrategia pedagógica recibe todos los materiales de aprestamiento, ¿verdad? Para el nivel inicial es vital. Veíamos el ejercicio en colonia de vacaciones o escuela de verano, que es la masa para moldear, la pintura a dedo, los pinceles, los marcadores, lápices de colores. ¿Por qué? Porque ellos viven didácticamente ese contexto. Y entonces ahí apuntalar esos aprendizajes desde el punto de vista del retorno seguro es tratar de acompañar la nivelación. Como dijo la viceministra, estrategia es ver cómo resulta eso y luego avanzar con el programa educativo 2022 que está dado por niveles y modalidades. Entonces es un trabajo de mucha gente. Yo tengo que reconocer el espíritu de los equipos técnicos. Hay gente, así como para que lleguen los kits, no ha dejado de trabajar en sus vacaciones. También hay equipos técnicos pedagógicos que han puesto todas las mejores estrategias. Uno, de hecho, cuando está gerenciando una dependencia, no piensa en no hacerlo mejor. Y yo tengo que destacar que el MEC tiene buenos técnicos. A lo mejor nos faltaba mejor comunicación, a lo mejor escuchar a las partes para poder converger. No reconozco de que todo es perfecto, pero la intención del retorno seguro, más estos 2 años de reflexión, de probar otras estrategias, nos ha permitido sentarnos a dialogar, que es lo que tenemos que hacer en el marco de la evolución de nuestra educación hoy, Fito. Doctora Sandra Girala, yo sé que quizás no sea el área en el que usted está, pero se habló mucho de lo que se viene después y lo que se viene como salud mental, sobre todo para los chicos, los adolescentes que estuvieron encerrados mientras nosotros los adultos podíamos salir a trabajar con las medidas. Los chicos se quedaron en casa muchísimo tiempo. ¿Hay algún estudio de otros países, algún atisbo, alguna pista de lo que va a ser la salud mental de los chicos? Se ha visto algunos cambios, por ejemplo, un aumento de obesidad, ¿verdad? En vista de que disminuyó, ¿verdad? Esa interacción social que es tan importante, y también la práctica de deportes fuera de la casa, ¿verdad? Por supuesto, se vieron formas como para incentivar dentro de los hogares, ¿verdad? El tema de actividad física. Inclusive en las escuelas había de la modalidad, digamos, que era a distancia, tenían un espacio que era para lo que es ejercicio físico, ¿verdad? Entonces, sin duda, una pandemia, una situación de una enfermedad que, digamos, determina inclusive pérdidas de miembros de la familia. En algunos casos, los niños han perdido sus abuelos. Entonces, es digamos, una adaptación que tienen que también, digamos, que superar con la ayuda, por supuesto, del entorno familiar, ¿verdad? Entonces, realmente ellos han sido, digamos, influenciados por muchas circunstancias que de repente falta estudiar, ¿verdad? Que, por supuesto, después de pasado el momento crítico de lo que es, digamos, ver los casos, los hospitalizados, los fallecidos, que son, digamos, cosas urgentes. Sin duda alguna es digamos, un área que hay que investigar. O sea, está también una medida que tal vez no estamos considerando, que es el estrés, por ejemplo, de las madres, con respecto a combinar, ¿verdad? La situación de la pandemia, la parte laboral en algunos casos, encargarse de la educación de los niños en el momento cuando era, digamos, en el momento que no era presencial, ¿verdad? Entonces, hay estudios, por ejemplo, que muestran que también hubo un cierto aumento de lo que es violencia familiar, ¿verdad? Entonces, sí, sin duda ha influido, ¿verdad? Y son los estudios que, digamos, que se van a encarar probablemente con mayor énfasis, ¿verdad? Una vez superado esta parte crítica, que es la que hay que encargarse en este momento, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una breve pausa. A la vuelta seguimos hablando de este retorno a clases y esta nueva normalidad en la educación. Seguimos hablando del retorno a clases, de esta nueva normalidad, y decía la doctora Sandra Girala del Ministerio de Educación, uno de los factores que hay que tener en cuenta es el estrés que vivieron principalmente las madres
cuando tenían que acompañar a los chicos durante las clases virtuales y las tareas y todo lo que implicaba, digamos, esta modalidad que tuvimos durante 2 años. Yo sinceramente creo que hay que darle una medalla gigantesca a la madre, porque a mí mi hija me pide que la ayude con la tarea y ya me vuelvo loco, ya me pongo muy nervioso. Así que bueno, Francisca, que es madre y miembro de la FEDAPI, nos va a contar también de el trabajo que hicieron para volver ahora a clases, recibirle a los chicos en las escuelas. Tenemos algunas imágenes que nos trajiste. Sí, no, antes que nada, contar que coincidimos totalmente con la doctora. Un estrés impresionante de las mamás y niños que hoy vimos a partir de ayer, niños intolerantes o con niños con demasiada energía o con demasiada carga de algo y que salen por primera vez al mundo exterior. Entonces, es muy lindo ver eso, pero también tener la capacidad de poder controlar y manejar eso en los espacios de las instituciones educativas es fundamental, y por eso más aún hoy es importante el trabajo coordinado y articulado con las familias del Ministerio de Educación para que las madres, los padres, los que tengamos la oportunidad de acompañar a ese niño, acompañar a la docente también en aula. Entonces, a veces nos encontramos con demasiadas restricciones, mismo por parte de los directores de algunas instituciones educativas, donde ejercen todavía el autoritarismo, donde todavía está instalado en algunas instituciones educativas, como para este inicio de clase estuvimos viendo, y estamos en proceso también de ir y acompañar un poco a esas instituciones educativas, el no ingreso a los padres y de poder colaborar por cuestiones que hasta inclusive es de actitud nada más. Entonces, para nosotros eso no es sano, y sí, estuvimos... A veces los padres se pasan también, hay que decirlo, no, claro. Francisca. O sea, a veces hay padres que creen que saben más que los profesores y quieren meterse en todo, ¿verdad? Sí, en esta cuestión que es la que yo hablo, no necesariamente hablo de la parte pedagógica, porque los padres entendemos que no estamos preparados para eso. Sin embargo, en la pandemia pudimos salvar, pero muy bien, la situación, ponernos al nivel de los padres de familia en este contexto de 2 años de pandemia, con una situación económica, con madres que quedaron sin marido, sin trabajo, teniendo que partirse en 1000 para no perder el proceso educativo de nuestros hijos. Eso tampoco nos ha sido fácil, y supimos acompañar de acuerdo a nuestros conocimientos y nuestras posibilidades. Esto que estamos viendo es el trabajo que ustedes hicieron en distintas escuelas para recibir a los chicos. Claro, esos son los trabajos que hasta el domingo, hasta muy tarde, están trabajando los padres para poner a punto las escuelas y mostrar así también como ejemplo, ¿verdad? Que estos son los padres. Esa es una de las escuelas, que es la escuela Blanca Spinci de Capiatá, que estaba también diciendo un poco la mamá, estamos a full, terminamos algunas cosas. La escuela, el Colegio Iturbe de Asunción, está el Colegio Nacional de Capiatá también, que tienen directores espectaculares liderando su comunidad educativa. Y bueno, y muchos de esos trabajos de voluntariado que hacemos, que nosotros no desconocemos el aporte de la gratuidad que entrega el Ministerio de Educación a los directores, pero es mucho más importante también el aporte anual que a través del voluntariado estamos haciendo todos los padres dentro de la comunidad educativa. Hay instituciones que recaudan solo en un concepto 70 millones anuales de entrada fija y salida fija para el pago de limpiadores, el pago del personal de seguridad, insumos de limpieza durante todo el año, mantenimiento, como están viendo ustedes. O sea, tampoco nos desconocer y dejar invisible el trabajo de la sociedad paraguaya aglutinada en cooperadoras escolares. Es muy importante que el Ministerio de Educación también lo reconozca mucho más allá de las felicidades nomás a las cooperadoras escolares, porque también nos vamos a tropezar con muros inmuros en donde hay todavía una laguna de poder trabajar conjuntamente desde nuestras comunidades, supervisiones administrativas, pedagógicas, en donde todavía es como que no estamos coordinando, o hay cierta actitud que no conviene al sistema educativo o a la escuela en sí de la comunidad. Entonces, eso como adultos nosotros vemos que tenemos que dejarlo. Y bueno, hicimos lo que pudimos. Son escuelas que, como ustedes ven, con la colaboración de los padres, porque saben que la gratuidad tampoco no llegó la totalidad como para que esto esté preparado para el lunes. Que hablar de gratuidad, estamos hablando de un desembolso que se hace para cada institución educativa. Desembolso de dinero. El desembolso de dinero, que es desembolsar
reembolsado a cuenta personal del director, es Sí. el que administra, y que muchas veces también los padres encontramos un poco de resistencia en la rendición de ese dinero público, y es ahí un poco donde nosotros instamos a la ciudadanía a ejercer su ciudadanía y hacer ese control de contralores para el buen uso de esos fondos, que nosotros no desconocemos que Sí. existen directores, pero administradores espectaculares dentro del sistema Y educativo. que quieren administrar pobreza, hay que decirlo, Claro, ¿verdad? claro. No, por eso es que no alcanza. Claro, por eso es fundamental la contrapartida que hacemos los padres, y esa formación y capacitación y esta apertura de mesas técnicas desde el Ministerio de Educación es sumamente importante, porque este es un año, no sé si decirlo, es también la nueva normalidad, pero sí unas prácticas que tienen que ser normales y no desinstalarlas nunca. Por ejemplo, el lavado de manos que ya buscamos hoy al salir de las casas, que es sumamente necesario, porque esta pandemia nos demostró de que la higiene es mucho más efectiva en su momento que la vacuna, y hoy día más con la vacuna. Entonces tenemos dos muros en donde nos podemos salvar. Y bueno, muchas acciones que debemos mostrarlas, muchas acciones conjuntas, Ministerio de Educación, familia, Ministerio de Educación, y que deben ser fortalecidas en todos los ámbitos y de una visión, con una visión mucho más amplia, porque hoy día las cooperadoras escolares no solo estamos para el trabajo de actividades, para el sostenimiento, la infraestructura. Los padres tenemos el rol fundamental de garantizar que esa enseñanza dentro de las aulas realmente sea una enseñanza-aprendizaje, y no solamente dedicarnos a lo que son las actividades para el sostenimiento, las infraestructuras. Hugo, te quería consultar porque me llegó un reclamo de estudiantes de la UNEPI, y que te voy a leer así concretamente. Hablan de estudiantes de primero, segundo, con respecto a los kits escolares, estudiantes de primero, segundo y tercer curso de los departamentos de San Pedro, Itapúa y Central no recibieron bolígrafos, juegos de reglas, y solo recibirán 5 carpetas en lugar de 10. También en Concepción faltaron reglas y carpetas, pero se entregaron los bolígrafos. Y lo que se preguntan es por qué la diferencia entre distintos departamentos. No sé si te llegó a vos ese reclamo, esa queja de parte de estos departamentos. No, de hecho, cualquier tipo de reclamo que nosotros tengamos o denuncia que están los números habilitados, lo vamos a monitorear. Quiero ser claro respecto al operativo. Nosotros administramos procesos y tenemos estrategias. El operativo kit escolar empieza, por ejemplo, el 2023, ya en este año, en el mes de abril, los procesos licitatorios para adquirir. Nosotros administramos cumplimiento de esos bienes e insumos en función a lo que las empresas efectivamente dan. Claro, son empresas las que se encargan de distribuir también. O sea, ustedes compran de empresas todos los elementos de un kit, ¿y esas mismas empresas son las que distribuyen, o el MEC distribuye? En este caso nosotros trabajamos con la adquisición de insumos para la conformación de los kits o los componentes por niveles y modalidades. Tenemos 26 tipos de kits, desde el prejardín hasta el nivel medio. Hoy, si el MEC ha honrado llegar al inicio de clases, es porque ha cumplido en la estrategia aplicada en función al no cumplimiento de algunas empresas. Efectivamente, llegamos para que pueda ocurrir esto que estaba mencionando Francisca, pero reconocemos que al no cumplirse la entrega y las empresas ya están en incumplimiento y ya están en sanción con multa, nosotros no podemos administrar y distribuir lo que la empresa nos entregó. No vamos a interponer el interés superior del niño de contar con su bien para el primer día de clases, y nuestra estrategia contempla entregar lo que no ha llegado una vez que las empresas cumplan con nosotros. O sea, lo que probablemente ocurrió en algunos de estos departamentos es que hubo algún incumplimiento de estas empresas y ustedes tuvieron que cubrir. De alguna manera nosotros efectivamente lo que nos ha llegado no entregamos porque no se cumplió, pero basándonos en el interés superior del niño tenemos que poner el kit. Entonces la estrategia al no cumplimiento, que ya están en sanción, eso se ha dicho la primera vez, que nosotros tenemos que valorar el inicio de clases con que el chico tenga su kit. Entonces, si alguna empresa no ha cumplido con la entrega de este bien, aparte de estar en multa, nosotros con la estrategia vamos a remitir y redistribuir ese bien que ha llegado tarde una vez que las empresas cumplan con nosotros. Correcto, entonces a este reclamo específico la respuesta es
que si no llegó completo el kit o llegó de manera diferente, tiene que ver con las empresas que incumplieron. Totalmente de acuerdo. Nosotros no podemos no entregar lo que las empresas no nos dieron, pero no por eso vamos a dejar de cumplir con los chicos. Sí. El ministro ha sido claro, dijo, vamos a llegar al inicio de clase, vamos a entregar los kits. Las empresas, si no cumplen con nosotros, efectivamente tendrán que cumplir las multas establecidas, que ya lo estamos haciendo, y una vez que las empresas cumplan vamos a redistribuir en la etapa que está contemplada. Correcto. Doctora, ¿necesitamos un psicólogo o una psicóloga en cada institución educativa? Bueno, lo que acompaña, digamos, al desarrollo psicosocial del niño está dado por toda la comunidad educativa, justamente, ¿verdad? En el que forman parte, ¿verdad? Los docentes, el personal que forma parte de la institución, sin duda alguna los padres, ¿verdad? Que son los pilares en lo que respecta a la educación de sus niños, ¿verdad? Y inclusive la comunidad. O sea, hay que recordar que una escuela está inserta en una comunidad. Y esta comunidad también tiene que ser saludable, ¿verdad? O sea, en el sentido de que, por ejemplo, niveles altos de violencia en una comunidad no va a quedar exenta esa escuela en ese lugar de estar influenciada por eso, ¿verdad? Entonces, sin duda alguna, es una responsabilidad de toda la comunidad y también del Estado, ¿verdad?, de brindar ese ambiente seguro. Ahora, el tema de un psicólogo en cada escuela depende de las características de la escuela, ¿verdad? Si es que tiene un nivel inicial, digamos, de básico, va hasta la secundaria, etcétera. Siempre es interesante que acompañe una persona que, entiendo yo, ¿verdad? Yo no soy del área de educación, sí, ¿verdad? Pero entiendo que sea la parte de psicopedagogía, ¿verdad? Correcto. En el sentido de que en un aula usted va a tener niños que tienen diferentes niveles de, digamos, de estrés por un lado, sobre todo posterior a este encierro, ¿verdad? Lo que menciona justamente acá nuestra invitada, que es madre, ¿verdad? Entonces, sin duda yo creo que va a ayudar. En psicopedagogía sería ya para poder apuntar en lo que puede ser nivel de adaptación digamos, al volver a las clases, la interacción social entre sus pares, claro, con los docentes, que el nivel de autoridad, digamos, que tenía básicamente era virtual, ¿verdad? Sí. Entonces, todas esas reglas que implican, por ejemplo, de interacción, de tiempos, de estudio, de recreación, etcétera, va a ser, yo creo que un ensayo en este momento. Sí. A la vuelta hacemos el cierre, vamos a tener la conclusión aquí con los invitados hablando de este retorno a clases presenciales. Parte final en contexto, nos quedan 3 minutitos, 1 minuto para cada invitado. Hugo, finalmente, tus conclusiones de este retorno a clases presenciales. Es un esfuerzo en conjunto donde el ente rector, Ministerio de Educación y Ciencia, ha trabajado en todo el proceso de diseñar la estrategia de retorno seguro. Se ha cumplido el cronograma, 21 de febrero, ganando días, con el calendario escolar nos determina de que arrancamos un año con muchas ilusiones, acompañado de la comunidad educativa, director, docente, padres de familia y estudiantes. Creemos nosotros que van a existir cuestiones que debemos asumir y buscar la mejor estrategia, pero no perder el sentido, la importancia de lo que la escuela representa para nosotros en transformación de procesos, en crecimiento y en aprendizaje. Entonces, invitar a que todos se sumen a ese proceso de poder transformar entre todos la educación paraguaya. Francisca. Sí, primero agradecerles nuevamente a los padres que cumplimos esa responsabilidad gigantesca, pero con mucho amor, que es el tenerle dentro del sistema educativo a nuestros hijos, y bueno, y ahora acompañar al Ministerio de Educación todo ese proceso y muy de cerca. Decirle también al Ministerio de Educación que los padres vamos a estar muy de cerca velando todo lo que suceda dentro de nuestras escuelas públicas y subvencionadas y de todo el país, para ver todo lo que sucede, para poder acompañar y colaborar al proceso educativo de nuestros hijos. Nos van a encontrar ahí siempre a los padres de familia ejerciendo la responsabilidad, la que tenemos, nuestras obligaciones y también ejerciendo nuestro derecho. Doctora Irala. Sí, bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que se toma con mucha alegría el retorno de los niños a un ambiente que es natural para ellos, en el que se desarrollan no solamente sus habilidades en el sentido de aprendizaje, sino también de interacción social.
Entonces, un grupo al que, digamos, queríamos que ya esté participando, ¿verdad? Sin duda alguna, es un esfuerzo que todos tenemos que poner para que esto sea un lugar seguro, un entorno saludable y, sobre todo, es, digamos que hacer uso de las medidas preventivas que están demostradas que sirven, que sobre todo es la vacunación, ¿verdad? Entonces, como ya tenemos experiencia con muchas, digamos, esquemas de vacunación, muchas de ellas que se hacen en el ámbito escolar, se conoce, ¿verdad?, la estrategia utilizada entre educación y salud en el sentido de poder utilizar el ámbito de concentración de estos alumnos con el mismo objetivo de lograr una mejor salud para ellos, ¿verdad? Sin duda alguna, si es que ponemos nuestra mirada a los niños, es donde, digamos, está nuestro mejor acierto, ¿verdad? Y esta pandemia nos enseñó de que tenemos que aunar esfuerzos, que aunando esfuerzos es que realmente logramos los objetivos que son para bienestar de nuestro pueblo y más todavía de los niños, ¿no? Gracias, doctora, gracias, Hugo Tintel, gracias, Francisca, por estar esta noche aquí en Contexto, y nosotros vamos a reencontrarnos mañana a las 21 horas aquí en NPI y vamos a seguir hablando de todo lo que tenga que ver con educación, con salud y lo que nos concierne a toda la ciudadanía. Gracias.